Ah, pues Jero Cronengold aquí una vez más, bajo el sol intenso de Mermejiten Mazunte, hablando contigo porque hoy vamos a ver una de las partes más importantes, uno de los videos más importantes que he hecho hasta la fecha y realmente lo que el día de hoy vas a aprender es un salto de realidad. Todo lo que has ido aprendiendo hasta ahora te ha ido permitiendo percibir el mundo de una forma distinta. Más lo que vamos a hacer hoy va finalmente a agarrar todo esto y darle un uso y un cambio que va a transformar tu forma de ser, de ver el mundo, de comportarte y todo lo que consigues de una forma que hasta ahora ha sido inimaginable para ti. Entonces, prepárate porque hoy nos vamos a sumergir en la realidad de las dinámicas sociales y realmente vamos a empezar a ver qué es lo que hay aquí dentro y cómo hacer que todo lo que hay aquí dentro se manifieste aquí afuera. ¿Estás listo? Espero que estés listo y emocionado porque estamos a punto de pasar al siguiente nivel. Jero, out. Nos vemos del otro lado. Hola, Jero Cronengold aquí. Bienvenido a esta tercera parte de Dominio Total, donde vamos a sumergirnos en el dominio social, empezando el día de hoy por las dinámicas sociales. Ya en el video pasado hicimos un resumen de todo lo que se ha visto hasta ahora y vimos una pequeña parte de lo que vamos a empezar a ver en esta parte de la miniserie. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en qué son las dinámicas sociales, cómo funcionan y cómo puedes usarlas para conseguir todo lo que desees en el mundo. En los siguientes videos ya nos vamos a centrar en tus círculos sociales, tu estilo de vida y muchas cosas mucho más grandes. Pero el día de hoy es sumamente importante que pongas muchísima atención, que veas este video varias veces, porque el contenido que vas a recibir va a explotarte la cabeza. Y quiero empezar esto hablando no tanto todavía de las dinámicas sociales, sino de ti, de tu historia, de tu vida y de cómo las dinámicas sociales han impactado en tu existencia. Quiero que entiendas esto porque entender esto va a hacer que puedas entender todo lo que sigue y te va a encantar. Es un tema que si no te enloqueces porque no lo entiendes. Así de simple. Entonces empecemos por ti. ¿Cuándo empezaron en tu vida las dinámicas sociales? Bueno, antes de meternos en eso, tenemos que entender cómo empezó tu vida. Y tú empezaste siendo un organismo unicelular. En ese momento que tu padre explotó en éxtasis dentro de tu madre. Esto me encanta porque siempre que hablo de esto en uno de mis talleres siempre veo las caras de la gente así como de súper incomodidad, ¿no? De, eso es lo único en lo que no quería pensar ahorita, en general. Pero desde ese momento tú entraste como organismo unicelular al óvulo materno. Bueno, el ADN de tu padre y el de tu madre se juntaron, gametos, cromosomas, y empezaste a expandirte de un organismo unicelular, te volviste a uno multicelular. O sea, esto pasó en tu vida, esto pasó durante los 9 meses que estabas en el vientre de tu madre, durante los cuales pasaste de ser unicelular a ser multicelular, a ser una especie de pez anfibio extraño, a convertirte en una especie de reptil, en una especie de ya mamífero fetáceo, y después durante 9 meses el código genético de tus padres insertó y le dio la información a tu cuerpo para evolucionar 4 billones de años. O sea, todo lo que hemos visto que la vida ha evolucionado durante 4 billones de años, tú lo pasaste, toda esa evolución, durante los 9 meses que estuviste en el vientre de tu madre. O sea, fue una explosión de información que hizo que tu cuerpo empezara a expandirse y creciera para que 9 meses después, en una explosión de sangre, llanto y dolor, salieras tú como un retoño a esta tierra. Ahora, a partir de que fuiste bebé, en momento en el que empezaron las dinámicas sociales reales fue en el momento que aprendiste a hablar. Antes de hablar, pues eras como parte de tu mamá, realmente no distinguías dónde terminabas tú y dónde empezaba tu madre. Si tuviste una infancia más o menos decente, pues te cargaban, te amamantaban, te tenían ahí, ¿no? Lo único que hacías era como y estar llorando así todo el día.
El caso es que en el momento que aprendiste a usar el lenguaje pasó algo mágico. No creo que recuerdes ese momento porque antes del lenguaje literalmente no existías. Antes del lenguaje no tenías palabras para nombrarte a ti, para nombrar al mundo y para existir dentro del mundo. Vivías en lo que Freud llama la conciencia oceánica o estado oceánico, que es el estado en el cual tú percibes el mundo pero no tienes palabras para separarte del mundo a nivel psicológico. No tienes símbolos, no entiendes el uso de símbolos y imágenes y etcétera. Entonces solo tú eres parte del todo. Tú existes, pero no existes como tú, existes como un bebé que es parte del todo y que solo observa. Mientras empezaste a observar todas estas cosas, aprendiste a hacer el uso de símbolos, a asociar ruidos a significados. ¿Entiendes esa parte? Caca significa mama, significa papa, significa, ¿sabes? Papa, mama, caca. Yo creo que tal cual son así porque son palabras fáciles de decir, casi iguales y que denotan tus necesidades básicas: protección, cariño y bueno, excretar, ¿no? El caso es que una vez que surgió el lenguaje, que empezaste a aprender a manipular los símbolos y a tener un idioma, es que realmente naciste tú. Creciste, te volviste el que sea que es tu nombre. En mi caso yo me volví Jero. Ahora, en este momento es cuando empieza la primera dinámica social. En este momento de tu vida ya tienes un nombre, ya puedes comunicarte y al principio te comunicas con el resto del mundo mimicando, copiando todo, ¿no? Escuchas a tus papás hablar y usas las palabras que ellos usan. Les preguntas todo el tiempo: ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo? Pa, 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 pa. Y empieza la primera dinámica social, que es la dinámica social de la casa. Es una dinámica social que es principalmente con tu padre, tu madre, si hay alguien que te cuide, esa persona, generalmente tu abuela, y gente muy cercana en tu familia. En esta primera dinámica social, tú buscas satisfacer a tus padres para no perder su cariño y realmente empiezas apenas a desarrollar y empiezas a aprender a hablar copiando todo lo que ves de tus padres. Es cuando tu carácter y personalidad empieza a aflorar, absorbiendo la personalidad de quienes te rodean. Una vez que ya alcanzas cierto desarrollo y empiezas a poder moverte más, entras a la escuela, ¿no? Bueno, sin pensar que hayas estado en el kinder y esas cosas que no importan tanto. Entras a la escuela y empieza un segundo tipo de dinámica social. Es una dinámica social donde ya entras en contacto con otras personas fuera de tu sistema familiar. Entiende que en tu sistema familiar, o sea, esta parte es muy importante porque es donde te ponen cultura, te dicen cómo pensar, te dicen como cuál es la realidad de la vida, ¿no? Si crees en Dios, si crees en el Tao, si crees en la ciencia, etcétera, etcétera. Empiezas como a hacer todas estas preguntas que empiezan a crear un mapa de qué es real. Cuando entras a la escuela, los niños a tu alrededor empiezan a poner piezas de ese mapa también. Claro que son niños, entonces como referencias no son de gran calidad porque te explican lo que los niños entienden. Por otro lado, entras en una dinámica donde también empiezas a trabajar con adultos, con tus maestros sobre todo, que se vuelven una nueva autoridad y que empiezan a definir en tu cerebro, en tu modelo de lo que es real y no en tu mapa, qué es el mundo. Y el problema aquí es que el 90% de los maestros tienen una mentalidad obsoleta. No hay otra forma de decirlo. Entonces, lo más seguro es que a menos que hayas tenido uno o dos profesores que no solo hayan sido cool, sino que hayan sido inteligentes, casi todos los maestros que tuviste metieron información obsoleta e inservible que solo te hicieron o te entrenaron para ser útil y sumiso ante un sistema. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. Aquí todavía eres un niño feliz jugando en el patio de recreo, ¿no? Durante ese tiempo, durante esta segunda dinámica social, empiezan a darse ya dinámicas más complejas, empieza a haber juegos de poder. Y esto es súper importante porque durante este momento en tu mente, en tu cerebro, se va a imprimir qué puesto tienes en la sociedad. ¿Eres el líder? ¿Eres el que sigue? ¿Eres el bully o eres el bulleado? ¿Eres el divertido? ¿Eres el amigo? ¿Eres el el que hace lo que el otro le dice que haga, etcétera, etcétera? ¿Eres el líder o no? ¿Eres el solitario o eres el social? Empiezas a definir qué eres socialmente. Todo esto es totalmente al azar, depende muchísimo de la educación que hayas tenido en tu casa en tus primeros años,
y de cómo te desenvuelvas socialmente. Realmente es una autoorganización entre los niños con un poco de apoyo de los maestros que realmente no tienen ni puta idea de qué está pasando el 80% del tiempo, ¿no? Solo van como para pues, cumplir con su parte y que les paguen un poco para vivir sus vidas mediocres. La mayoría, he tenido un par de maestros impresionantes, pero un par. Bueno, a partir de aquí, durante los siguientes 10 años, más o menos hasta que entras a la secundaria, 13, 14 años, la dinámica va a ser la misma. Organizarte con otros niños de tu edad, tener maestros, jugar un poco y empezar a entrenarte para tener un modelo del mundo, que te digan cuál es la historia universal, la historia de tu país, la historia de todo lo que no importa realmente, pero todo al final, lo que creen que es todo, las viejas escuelas, con el fin de volverte una persona que tengas la información necesaria mentalmente y las capacidades para relacionarse con otras personas. Entendamos esto, la sociedad de cierta forma nos... ¿Cómo lo digo sin que suene horrible? No, pues no se puede. Nos vuelve como que nos domestica, como animales. Es bueno ser domesticado porque no queremos ser salvajes que se cagan encima y que van por ahí golpeando gente con palos, cogiendo con cualquier ser humano que en el momento que sienten la necesidad de procrear y que son súper agresivos. Es importante que hasta cierto punto nos entrenen para poder comunicarnos con el resto de la civilización y poder ser útiles y funcionales y poder progresar. El problema es que en el momento en el que empieza toda esta domesticación de la identidad y la personalidad, más que ayudarnos a ser útiles, nos limitan y hacen que un potencial ilimitado y una mente que puede expandirse por el infinito y más allá se vaya volviendo cuadrada y no pueda ver más allá de la pared que la sociedad en la que vives o la cultura en la que estás te permite ver. Claro, hay culturas más avanzadas que otras. El problema es que pues, seguimos en un planeta donde aún la mayoría de los seres humanos veneran a seres ficticios y no saben lo impresionante que es realmente la ciencia y cómo los datos y la ciencia empírica son mucho más impresionantes que los mitos falsos de dioses vengativos. Pero bueno, empiezas a crecer, empiezas a desarrollarte, empiezas a ver si tu posición es de fuerza, es de alianza, es de tú eres el que molesta a otros para ponerse encima, o haces alianzas con otros para estar a su nivel, o guías a los demás, o sigues a los demás, o a ti te molestan, o qué pasa por ahí, ¿no? Todo esto es la dinámica social ya colectiva de un infante de primaria. Durante esos años te desarrollas más y cuando entras a la secundaria empieza otro tipo de dinámicas sociales. Ok, empieza la tercera dinámica social, que es la dinámica sociosexual. Es cuando empiezas a despertar, de repente un día en la mañana despiertas y te das cuenta que hay una carpa de circo tendida sobre ti y empiezas a desarrollarte como un ser sexual en el mundo. Ya hay una interacción con el sexo opuesto y ya no es solo juegos en el jardín, ya empieza a haber toda una serie de reacciones hormonales mucho más fuerte. Quiero que entiendas esto, tú eres una persona, eres un sistema nervioso y percibes la información externa. Recibes información por medio de tus sentidos, que pues, cada momento que pasa tu sistema nervioso está recibiendo 1.200.000 bits de información más o menos, llámese información todo lo que recibes por vista, olfato, oído, tacto y gusto, y además toda la información interna de 7 octallones de átomos y 3 trillones de células que están todo el tiempo conectándose con el cerebro que sabe lo que está pasando. De todos estos datos que el sistema nervioso recibe, tú conscientemente recibes 120, que pues es más o menos lo suficiente para tener una plática. O sea, si estás platicando, ya eso es todo lo que puedes hacer conscientemente. El resto de tu cuerpo está en una serie infinita de procesos loquísimos. Ahora, tu cuerpo es lo que Maturana llama, si no me equivoco, es tu nicho biológico. Es tu ecosistema biológico, una cosa así. Es
cómo tú eres este cúmulo de células que percibe la realidad a través de una identidad individual consciente. Al final, todo lo que tú sabes simplemente es lo que has procesado, toda la información que tu cerebro ha procesado y ha integrado. Piensa en Matrix cuando le inyectan a Neo toda la información en la cabeza. Bueno, nosotros hacemos eso, pero todavía no lo hacemos a la velocidad de Matrix, lo hacemos a través de libros, a través de pláticas. Durante muchos años antes de la escritura, fue a través de sentarse alrededor del fuego y que los viejos le dijeran a los jóvenes todo lo que tenían que saber para sobrevivir. La escritura fue una forma de condensar información para pasarla de generación en generación, y el Internet ha hecho esto exponencial. El Internet ha hecho que el desarrollo de información, o sea, que la acumulación de información sea tan grande que cada 2 días duplicamos la cantidad de información que había en la historia de la humanidad antes de eso. O sea, cada 2 días generamos más información de la que se habían generado en los 4 billones de años anteriores que lleva la vida existiendo como vida. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, tú eres este sistema nervioso que vive en una burbuja de realidad que contiene toda la información que has absorbido y que se comunica y choca con otras burbujas de realidad. Eso es una dinámica social. Tu burbuja de realidad chocando con otras y decidiendo si van a impactar, si van a colisionar, pelearse, crear tensión e irse, si van a juntarse y crear un tipo de alianza o relación simbiótica, que es lo que pasa con tus amigos. Tu realidad y la de ellos queda bien, se llevan bien, se la pasan bien y entonces crean una realidad colectiva juntos. La sociedad es una realidad así, es millones de sistemas nerviosos obteniendo información del exterior, compartiéndola y creando una realidad que para todos es la misma, a menos que seas de una cultura que cree que tiene que matar a todos los que no crean lo mismo que ella y entonces pelea con otras culturas religiosas que creen lo mismo. Si eres empírico científico como yo y te gusta más pensar que el universo es más grande que la iglesia, pues te vas a dar cuenta que todas las guerras en el mundo, que todos los pleitos no son más que drama, no son más que nosotros, que somos este conjunto de aminoácidos, pretendiendo que existe, pretendiendo que todos los romances, guerras, historias, dramas que vivimos no es más que eso, drama. Un montón de aminoácidos pretendiendo que existen como seres individuales, pero al final, y esto es física pura, no me lo estoy inventando, somos el universo mismo manifestándose a través de la física, que se manifiesta a través de la biología, bueno, de la química, que se manifiesta a través de la biología para manifestarse como tú. Y al final tú eres el órgano perceptivo, eres el parte del sistema nervioso del universo y eres la forma en la que el universo se observa a sí mismo. Dentro de esta observación y este contacto con el universo, conoces a otros sistemas nerviosos como tú y empiezan a relacionarse socialmente. Una dinámica social no es eso, no es más que 2 burbujas de realidad, bueno, 2 sistemas nerviosos y sus burbujas de realidad juntándose y conociéndose y creando una realidad más grande, interactuando. ¿Me sigues hasta ahora? Espero que me sigas porque aquí es donde las cosas empiezan a poner muy buenas, mucho más interesantes todavía. Tú eres este cúmulo de átomos y células moviéndose por la realidad en su burbuja. Y realmente las dinámicas sociales no son más que eso, más que tu burbuja de realidad convergiendo y chocando con otras burbujas de realidad y decidiendo si se van a unir y crear una relación simbiótica, tóxica y parasitaria, o simplemente se van a separar y no volver a ver. Eso es una dinámica social. Fin de la interacción, fin de la situación. ¿Qué es una dinámica social? Diferentes sistemas nerviosos, biológicos, relacionándose, interactuando y decidiendo si van a tener una relación simbiótica, una relación parasitaria o no va a haber tal relación. Fin de la interacción, de la situación, del tema. No, cuando comprendes esto es cuando empieza a pasar algo muy divertido. Y es cuando empiezas a ver lo que se llama la ley de la realidad dominante. Cuando 2 o más sistemas nerviosos y burbujas de realidad eclosionan, implosionan, se juntan, convergen, aquel sistema nervioso que tenga una visión de la realidad más sólida y que tenga
mejores medios o una forma más clara de comunicar su realidad, va a tender a arrastrar al resto de sistemas nerviosos a su realidad. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una realidad que domina y muchas realidades que siguen esta realidad, y esta realidad entonces enmarca la realidad colectiva. Esto tiene muchos niveles. En tu casa de pequeño la realidad posiblemente era gobernada por tu padre, porque sí, somos un sistema patriarcal y lo que quieras, ahorita no me importan esas nociones, ¿no? Pero es cierto, hasta ahora hemos sido un sistema de patriarcado. El padre guía, pero a su vez el padre sigue una realidad más grande, que es la realidad de los vecinos, la realidad del pequeño conjunto social que rodea ese mundo. Encima de eso, ese conjunto social sigue la realidad que dictamina el gobierno y la religión. Y a su vez esa realidad social ya cultural y nacional sigue la realidad del sistema social, que es el sistema capitalista en su mayoría. Y a su vez este sistema sigue un sistema de autoorganización biológico, que sigue un instructivo genético, que sigue un sistema biológico, que sigue un sistema químico, que sigue un sistema físico que todavía no entendemos tanto porque pues, todavía no somos Dios. O sea, sí, pero no, ya casi. El caso es que, pues bueno, después de la adolescencia se abre este cuarto salto de realidad, porque cada vez, cuanto más vas creciendo, tu realidad se va expandiendo, vas dando saltos, pasas de estar en una realidad en la que eres una amiba y solo te mueves en un ambiente sin gravedad dentro del útero materno, a una realidad donde eres un bebé que no puede hacer ni siquiera gatear todavía, solo se caga encima y llora todo el día, a ser un bebé que se mueve, a ser un bebé que coexiste con otros bebés, a ser un niño que coexiste con otros niños y que ya puede manipular artefactos y símbolos para hablar, a ser un joven adolescente que quiere coger todo el día, a ser un adulto, donde empieza la siguiente clase de interacción o dinámica social. En este punto se empieza a decidir cuál es el puesto social que tú vas a tener en el mundo. Aquí es donde empiezas a decidir realmente quién vas a ser en la sociedad, qué puesto vas a tener, qué trabajo vas a tener, vas a ser líder, vas a ser seguidor, vas a ser godines, vas a ser qué pedo. Y empieza una relación con el sistema mucho más grande, porque ya es una dinámica social que te involucra a ti y a tus pequeños grupos sociales cercanos, a grupos sociales más grandes, a un grupo social de la empresa, a jerarquías mucho más elevadas. Esto es súper importante porque más adelante, cuando hablemos de círculos sociales, vamos a hablar de cómo usar todas estas jerarquías y el conocimiento de ellas para que en vez de que pases muchísimos años subiendo 3000 escalones para llegar a un punto más alto en la sociedad, conozcas a la gente que está aquí arriba, te empieces a mover en este entorno y entonces te subas a un elevador y empieces desde arriba. Pero esto por ahora vamos a dejarlo como algo místico y mágico que ya aprenderás. No es tan místico y mágico, ya que lo entiendes, es bastante intuitivo y no es tan difícil, pero requiere disciplina y requiere definir, ¿no? Todavía no llegamos ahí, ya llegando ahí hablaremos del tema. En este momento lo que quiero que entiendas es que empieza a pasar esto, empiezas a decidir quién eres en el mundo. Y entonces la cosa se pone buena porque según todo lo que has aprendido empiezas a desenvolverte y según cómo te desenvuelves empiezas a conseguir ciertas cosas. Realmente, potencialmente, cada sistema nervioso tiene el potencial de ser quien sea. Al final todos podemos ser todos. Tú podrías ser el siguiente Hitler, como podría ser el siguiente Jesús, como podría ser el siguiente Steve Jobs, el siguiente Elon Musk, el siguiente Elvis Presley, el siguiente lo que quieras, del nicho que quieras, de la cosa que quieras. Solo si estás dispuesto a seguir esos pasos, si estás dispuesto a hacer esos contactos. Si estás dispuesto a aprender y a tener la disciplina y el autocontrol para realmente no dejar que tu sistema nervioso pierda atención y tiempo desconcentrándose en todos los placeres inmediatos que te da el resto de la civilización. Y aquí viene algo súper importante que quiero meter en un entre paréntesis. Estamos en un punto donde apenas estamos alcanzando como la mitad de nuestro potencial genético evolutivo.
Y realmente hasta ahora no estábamos conscientes de lo que somos, no estábamos conscientes de que somos agentes genéticos, de que somos 4 billones de años de vida. Por eso hemos caído tan fácilmente en mitos y fees tan absurdas como las que gobiernan todavía más de la mitad del mundo. Pero realmente estamos en un punto en el que ya no podemos hacernos tontos, en el que ya no podemos, ya no hay excusa. Realmente decir, déjame creer lo que quiero, no. Es algo egoísta y es algo peligroso para la sociedad. Porque por dejar a la gente creer lo que quiera, tenemos gente explotando en aviones, matando, haciendo cualquier clase de atrocidades en el nombre de una divinidad ficticia. Y eso no se vale. Y menos si tenemos ya la información y el conocimiento para entender lo que somos y lo que podemos hacer y hacia dónde estamos yendo. Digo, ya están hablando de la primera colonia en Marte, ya están hablando de la vida, de curar el envejecimiento y la muerte, y esto es en los siguientes 5 o 10 años. Entonces, aquí solo quiero dejar esa idea para que te des cuenta que vivimos en un planeta 80% obsoleto, pero cuantos más despertemos, y esto es exponencial, cada vez somos más rápido vamos a llegar a un futuro que se va a volver un presente inimaginable, de éxtasis infinito. Si es que antes no nuestros amigos que tienen el poder y que no son más que cuasi simios que llegaron al poder por medio de ficciones y estupidez, destruyen la Tierra presionando un botón, ¿no? Pero realmente tengo fe, no tengo fe, realmente quiero decir que sé, pero queda todavía en creo que en los siguientes años lo que viene va a transformar el mundo como lo vemos y que en unos años vamos a ver a nuestros papás con un salto evolutivo tan grande como nosotros vemos a los monos en este momento. En 5 años vamos a ser los monos del siguiente peldaño evolutivo, ¿me entiendes? Eso no se duda, es un hecho. Si no destruye algún mono antes la Tierra, ¿no? Pero bueno. El caso es que una vez que empiezas a ver las interacciones así, ya empiezas a ver cómo la realidad no es más que un poquito una ficción, es una ilusión, puedes darte cuenta que quien tú crees ser es quien eres, pero literalmente quien crees ser. Si tú empiezas a creer que eres una persona distinta y a comportarte distinto y a realmente manifestártelo y tienes las herramientas comunicacionales y la claridad comunicativa adecuada, ideas muy sólidas sobre tu realidad, vas a arrastrar al resto. Es lo que pasa con el chico cool de la clase, con el chico guapo y atractivo, con el tipo fresa, con el popular. Se la creen, eso es todo, no hay más. Sí, tienen mucho dinero que les ayuda a creérsela, generalmente. Tienen recursos que igual todavía no tienes, pero ya hablaremos de cómo desarrollarlos. Ya hemos estado hablando de cómo desarrollarlos. El carisma es más importante que cualquier otro recurso. Y esto no lo cuestiono. Creo que lo más importante es el entendimiento racional y científico del mundo, pero el carisma creo que es la herramienta social más importante que hay. Con el carisma puedes conseguir trabajos, moverte, viajar, hacer lo que quieras solo porque eres carismático. Y sí, solo por ser carismático. Pero bueno, pasemos a lo que sigue, ¿no? Ya vimos cómo funcionan las dinámicas sociales, estas convergencias, ya vimos que pues realmente el líder es el que se cree líder y que tiene las herramientas comunicacionales para ser líder. Y ya vimos que tú eres lo que crees ser. O sea, bueno, tú que eres, fuera de ilusión, un chingo de aminoácidos pretendiendo que son. ¿Qué eres dentro de la ilusión? Lo que te hayan dicho que eres, lo que tú decidas que eres. Ahora entiende que hasta ahora hemos vivido, como te decía, adoctrinados, en una sociedad que nos vuelve dóciles, pero que también ya teniendo este conocimiento tampoco puedes sentarte a llorar y echarle la culpa a todos. Te toca hacer algo, te toca definir qué es lo que deseas en este mundo y usar tus habilidades y todo el tiempo que tienes hora por hora, día por día, para disfrutar muchísimo de la vida y para crear algo, para hacer que tu propósito, que tu idea, que tú seas parte de algo superior a ti mismo. Bueno, a nivel genético ya lo entendiste, ¿no? A nivel biológico, químico y físico también un poco. Ahora, al final, ¿qué es la dinámica social? La dinámica social no es más en sí que juegos de estatus, juegos sociales, que al final es un montón de organismos jugando a decir quién la tiene más grande.
Realmente el líder social es aquel que convence al resto de que él es el líder y de que lo tienen que seguir y que tiene las herramientas para convencer. Que es mucho lo que te he estado dando, es el carisma, es el poder mental, es el poder social. Entender esto te permite entender esta frase de Steve Jobs que dice: todo lo que te rodea no fue hecho por gente más inteligente que tú, sino por gente igual. Entonces tú puedes decidir ser de aquellos que creen el mundo o de aquellos que vivan en un mundo que otra persona creó para sí. O ser aquel que cree su propia realidad y su propio mundo. Claro que esto tiene que ir un poco equilibrado con todo para que sea un buen mundo y no un mundo tóxico y todo jodido y culero, ¿no? Pero pues eso ya lo vas aprendiendo con la marcha. Tienes que caerte un par de veces en mundos súper jodidos y culeros para entender cuál es el mundo real. Ahora, mi regalo para ti es realmente el entendimiento. Es que entiendas que tu potencial es ilimitado, que eres mucho más que un cuasichango que tiene que seguir al único hijo de un dios vengativo al que matamos y ahora tenemos que venerar por la existencia. Yo soy partidario de aquellos que dicen que realmente Jesús no era religioso. Jesús, de hecho, entendió que todos somos parte del universo. Dijo: yo soy hijo de Dios, pero también todos ustedes. Y dijo Dios porque era el símbolo que tenía a la mano, porque no tenía una palabra para decir universo. No como los hindúes, como en el gran video de Mígala. Mígala, les voy a dejar aquí un par de videos que deberían ver suyos. No lo conozco, si alguien lo conoce dígale que quiero hablar con él porque tenemos cosas de qué hablar y cosas que hacer juntos. Pero mientras tanto lo recomiendo muchísimo. Él describe todo esto hasta mejor que yo en varias cosas. Yo soy más chingón en cuanto a la parte de lo que enseña: dinámicas sociales y transmutación genética. Me gusta decirlo ingeniería ontológica, porque realmente lo que estoy haciendo aquí es eso, es darte información para que des un salto de realidad. Una vez que aprendes a hablar, saltas de una realidad en la que nada más puedes cagarte encima y llorar a una realidad en la que tienes cierto poder. Una vez que aprendes a usar el lenguaje y lo que te rodea socialmente, pasas de una realidad en la que te pasan las cosas a una realidad en la que tú haces que las cosas pasen. Y eso es lo que quiero que aprendas. Quiero que dejes de vivir en un estado de conciencia donde la vida te sucede, a un estado de conciencia donde la vida surge de ti, donde las cosas que suceden a través de ti, donde lo que está sucediendo eres tú en vez de que las cosas te suceden a ti. ¿Me entiendes? Dejar de ser una reacción y empezar a ser una causa. Porque ser una causa va a ser lo que haga que tú puedas configurar todos los círculos sociales que te rodean para realmente así estar donde quieras estar. Yo soy Jero Cronengold. Eso fue nuestra introducción a qué son las dinámicas sociales. En los episodios anteriores aprendiste qué es el carisma, cómo usarlo, cuáles son sus pilares, cómo usar tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a empezar a usar ese carisma a nivel social para que crees círculos sociales de los cuales tú seas el amo y para que además estos círculos sociales estén hechos de tal forma que tú tengas que esforzarte lo mínimo, apalancar muchísimo y obtener lo máximo. Y tu vida sea como un embudo donde todo lo que deseas resbale hasta caer en ti. Pero eso es algo que tenemos que crear y definir y vamos a verlo en el siguiente episodio. Yo soy Jero Cronengold. Eso fue todo por hoy. Esto es Dominio Total. Nos vemos del otro lado. Y no olvides sobre todo visitar la página superamind.com/blog. Por favor, checa las entradas que hice en el libro Guía del Carisma. Vas a aprender muchísimo, muchísimo. Empieza por la guía de superpoderes sociales. Es un mamotreto como de 20,000 palabras, pero cada palabra vale la pena. Y después lee todo lo demás. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente nivel. Jero, out.